Queridos peregrinos, en esta nueva etapa, como que lo que nos sale es hablar un poquito del Génesis. ¿Por qué? Porque en Ur de los Caldeos, llama a Dios a Abraham para empezar una gran historia, la historia de la salvación. Aunque Adán y Eva, ¿dónde están? No son los... Bueno, un poco jaleo a veces tenemos, ¿verdad? Así que vamos a dar un poquito de luz. Lo primero de todos, tenemos que saber que el Génesis no fue escrito en los años en los que nacieron o vivieron estos protagonistas, porque a lo mejor alguno de ellos incluso es mítico, mitológico, y no existió historiográficamente hablando, aunque son muy importantes. Por lo tanto, no podemos creer que el Génesis fue escrito en el año 1800 a.C., con Abraham, o en el año 4000, cuando hay algunas teorías hebreas que es cuando empezó el mundo, etc. No. Nosotros ya sabemos, por vídeos anteriores, que el año 500 a.C., más o menos, después de que los desterrados han vuelto a Jerusalén y han reconstruido Jerusalén, ahí se empieza a reelaborar, a poner por escrito, a ir fijando las escrituras sagradas. Por lo tanto, el Génesis aparece el primero en nuestras páginas, pero no significa que fuera lo primero que se escribió, ¿vale? Lo que pasa es que como narra el origen de la humanidad, obviamente se puso el primero. ¿Qué es el Génesis? El Génesis es un conjunto de narraciones y genealogías. Sí, pero vamos, narraciones, que no, y genealogías. Y es que las genealogías, es decir, los árboles de familia que aparecen descritos en el Génesis, tienen unas fórmulas, toledot, se llaman. Toledot es una palabra hebrea que quiere significar engendrar. Nos ofrecen una estructura del libro del Génesis que nos ayuda a comprenderlo mejor, ¿vale? Pues vamos a ver qué estructura tiene esto. Pues tiene Génesis del 1 al 11 y Génesis del 12 al 50, dos grandes partes. La primera, Génesis del 1 al 11, tiene elementos mitológicos y tiene incluso pequeñas epopeyas o escenas que nos recuerdan a otros poemas de Mesopotamia, de Oriente Medio, y por tanto puede ver algunas notas egipcias o notas asirias, babilónicas, etc. ¿Y qué narra esta parte más mitológica? Por lo tanto, los personajes que ahí aparecen pues tienen un valor en cuanto figura, no tanto como historiografía. Pues lo que aparece primero es la creación. Ojo, hay dos creaciones, ¿eh? De hecho, se nota que son de dos manos diferentes, pero es que las dos nos narran cosas diferentes, de manera diferente, porque son perspectivas teológicas diversas. Y es muy bueno porque se complementan. Y luego ya aparecen, pues, imagino que ya lo conocemos, Adán y Eva, o Caín, o el diluvio, la Torre de Babel. Por cierto, Babel viene de Babilonia, la Torre de Babilonia. Pues de nuevo son pequeñas historias donde se habla de cómo el ser humano es infiel a Dios y si eso no se corrige, pues luego hay un castigo. Bueno, era un modo también de que estas historias de educar en la fe y en la moralidad a las nuevas generaciones. Cosa diferente ya es Génesis del 12 al 50, se llaman las historias patriarcales. Y tenemos la historia de Abraham, llamado de Ur de los Caldeos a los 74 años, así que, ojo, que hay algunas personas que dicen que como tienen muchos años, que ya Dios sigue llamando. Como decía un profesor mío, Dios nos llama incluso media hora después de muertos. Así que, atentos. Jacob, que tuvo 12 hijos, donde surgen las 12 tribus de Israel, y José, uno de esos hijos de Jacob, que fue o vendido o rescatado por unos mercaderes que iban hacia Egipto. Y de ahí veremos que los hermanos y Jacob, el padre, van a ir hacia Egipto. Ya sabéis para qué, y si no, lo leemos, que es muy interesante. Por lo tanto, Abraham, Jacob y José. Y tú me dirás, Fernando, que falta uno, falta Isaac, el hijo de Abraham, hijo de la promesa. Sí,
pero no tienen su narración propia. De hecho, aparece muy poco en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis. Con todo esto que os digo, la narración del Génesis nos lleva hacia Egipto, pero en Egipto no termina la historia de la salvación, porque José va a decir a sus hermanos que Dios nos sigue dando la tierra prometida de Canaán. El cómo llegaron los hebreos a Egipto ya es, Egipto a Canaán, es el Éxodo. En resumidas cuentas, leyendo el libro del Génesis nos aparecen 3 notas características de Dios que tenemos que tener muy en cuenta. Es un Dios de la promesa y de la bendición. O sea, no es de la maldición y el castigo. Promesa y bendición. Tengámoslo en cuenta. Luego es el Dios de la alianza, el Dios que quiere vivir con nosotros, no solo individualmente, sino con el pueblo. Es un Dios que se implica en la historia de salvación de su pueblo. Y solo cuando entendió que era un Dios de la alianza, es cuando empezaron a comprender que si la alianza que Dios ha hecho con nosotros es para siempre y desde siempre, ese Dios no podía ser otro que el creador de la humanidad. Así que espero que estas palabras os hayan servido un poco para afrontar el Génesis. Si os dan ganas de leerlo, precioso es. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos.